Bienvenidos al programa del día de hoy. Nuestro tema se titula Ve aquí vuestro Dios. Y vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias que tus misericordias son nuevas cada mañana. Queremos pedirte, Señor, la presencia del Espíritu Santo para que guíe nuestro entendimiento al estudiar tus escrituras. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a iniciar el estudio del día de hoy con una cita que se encuentra en Juan 17:3. Dice así: Esta empero es la verdad eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Jesús es la vida eterna, Él es el camino, la verdad y la vida. Y el conocerlo a Él nos da vida eterna. Así que hoy vamos a contemplar, porque conforme a contemplar a nuestro Señor Jesús y conforme nosotros nos sometemos a Él, vamos siendo fortalecidos. Ya el tiempo del fin estamos en el tiempo del fin. Ya no podemos ni siquiera decir que está acercándose el tiempo del fin. Ya estamos viviendo en esos últimos momentos de la historia de la humanidad. Y como hijos de Dios tenemos la oportunidad y el privilegio y el deber también de fortalecer nuestra fe y de estudiar las Escrituras para ser transformados y adquirir ese poder que solamente viene de Dios, no solo para transformar nuestras vidas, sino que también para ayudar a otros. Primera de Juan 5:20. Disculpen, estoy un poco resfriada y suena un poco rara. Dice así: Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento a conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Quiere decir que desde el momento en que usted y yo conocimos a nuestro Señor Jesucristo, o si usted todavía no lo ha conocido, y esta es una oportunidad para que usted lo conozca, desde ese momento empezó la vida eterna para nosotros, una vida eterna en Cristo, una vida de crecimiento, porque Él es la vida eterna. En Apocalipsis 13, vamos a ver aquí, porque debemos de tocar este asunto profético, ya que es muy importante. Estamos en un tiempo en que no podemos ignorar estos acontecimientos que están sucediendo enfrente de nuestros ojos y del cual nosotros formamos parte en una forma o en otra, en un bando o en otro. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer en el capítulo 3, el versículo 1, y dice: Y yo me paré sobre la arena del agua, está hablando Juan, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella el nombre de blasfemia. En el capítulo 13 de Apocalipsis, Juan, el vidente, ve 2 bestias muy extrañas, una que está saliendo de la tierra y otra del mar. En el versículo 4 dice: Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, adorando a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Entonces aquí vemos que el dragón y la bestia están unidos en un mismo sentir. Son 2 poderes diferentes, pero están unidos, y el uno le da el poder al otro. Versículo 8 dice: Y todos los que moraron en la tierra adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Versículo 11 y 12 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace de la tierra y de los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Aquí vemos 2 poderes
político y religioso que uno profesa servir a Dios y el otro no, pero ambos son malos. Es muy importante que estudiemos las escrituras en este tiempo porque aún los fariseos en el tiempo del Señor Jesús, ellos estaban esperando al Mesías. Se sabían las escrituras de memoria, tenían un conocimiento grande, pero sus corazones estaban enceguecidos por sus propios criterios y por sus propias interpretaciones. Entonces, cuando vino el Mesías, no le conocieron, pero sin embargo estaban pensando que era el poder religioso, que si el Mesías vendría, ellos definitivamente lo reconocerían porque habían estudiado. Asimismo, vemos estos dos poderes al final del tiempo, la bestia y el dragón. Y unos se da el poder del otro y los dos están mal. Pero la gente que está siguiendo en pos de la bestia piensan que están haciendo algo que es correcto porque no se han dado a la tarea de estudiar qué dice el Señor. Es un asunto delicado y por eso ahora tenemos el tiempo de estudiar, de conocer. El Señor Jesús es la verdad y Él nos guía a toda verdad si nosotros nos sometemos a Él y nos dirige. Pero no existen solamente estos dos poderes y esto es algo que Satanás quisiera hacernos creer, que solamente existen estos dos poderes. Este poder religioso, que es muy poderoso, sumamente poderoso, al cual se unen muchas religiones. Y un poder pues que definitivamente se pone en contra de Dios. Pero las buenas noticias es que no solo existen esos dos poderes, sino que existe un tercer poder, que es el poder supremo, el poder absoluto de Dios, que tiene toda la habilidad para salvarnos, para restaurarnos y para un día llevarnos a morar con Él en las alturas de los cielos. Vamos a buscar en Isaías capítulo 40, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Sube sobre un monte alto, anuncia a Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántate, no temas, di a las ciudades de Jerusalén, veis aquí a vuestro Dios. Así que hay una proclamación aquí que dice, levántese, proclame, he aquí nuestro Dios. Nuestro Dios dice, se levanta fuertemente tu voz y anuncia, he aquí vuestro Dios. Dios, conforme se van cerrando los capítulos de la humanidad, como digo, los cristianos, las personas que han deseado verdaderamente servir al Señor, que han deseado someterse a su voluntad, van a tener la habilidad de poder llevar este último mensaje de justificación por la fe, por medio de la gracia en el Señor Jesucristo, a aquellos que están en perdición y que nunca han escuchado, porque el mensaje va a ser claro, va a ser dicho en alta voz y va a ser dicho con poder. Así que este sí es el Dios verdadero, este es el Dios que tiene la habilidad de salvarnos, no es el Dios de este mundo, no es el Dios que nosotros tal vez hayamos hecho de muchas cosas, pensando, sirviendo en la ignorancia, pero es el Dios verdadero, el que quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan 10, el versículo 30 y 38. Dice así, perdón, 37, el 30 primero y luego el 38. Sí. Yo y el Padre una cosa somos. Ahí está hablando el Señor Jesús. Sabemos que el Mesías vino a revelar, a restaurar la imagen del Padre en nuestros corazones, porque la imagen del Padre había sido muy distorsionada por medio de Satanás, haciendo creer que el Padre
Era un Dios que estaba listo para castigarnos en el momento en que hiciéramos algo malo, que era un Dios de ira, un Dios que sin compasión. Pero el Señor Jesús dice, yo y el Padre somos una sola cosa. Y en el versículo 38 dice, mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Quiere decir, el Señor Jesús dijo, yo de mí no hago nada, lo hago todo por medio del Padre, porque doy testimonio del Padre. Quiere decir que cada sanidad que se llevó a cabo era la voluntad del Padre que se hiciera. Cada niño que el Señor Jesús sentó tiernamente en su regazo y tal vez le dio un beso en la mejilla, era la voluntad del Padre hecha en Jesús. Cuando se resucitaron los muertos, cuando se dieron de comer a las personas, los milagros grandes, todos eran la voluntad del Padre hecho en la vida de nuestro Señor Jesús. El Padre nos ama tanto como nos ama el Espíritu Santo y como nos ama el Señor Jesús, y los tres son sumamente importantes. Son igualmente Dios y todos tienen una parte muy, muy crucial en el plan de la redención, y por eso debemos de estudiar diariamente el plan de la redención. Si por ejemplo nadie nos puede decir, nadie nos debe de contar. Es bueno cuando escuchamos y testificamos y estudiamos con otros. Pero, por ejemplo, si yo quisiera ir a participar en una competencia de fisicoculturismo y yo les dijera, bueno, a todos los oyentes, todos los que me están viendo en este momento en todas partes del mundo, les pido por favor que vayan al gimnasio todos los días, coman una dieta excelente para que yo, el día de la competencia, esté lista. ¿Qué puedo ganar yo con lo que usted está haciendo? Absolutamente nada. Solamente lo que yo por mí misma puedo hacer. Y así es que nosotros debemos de contemplar nosotros mismos al Señor. Nosotros debemos de buscarlo en oración, debemos de buscar su palabra. Para algunas cosas, tal vez si usted quiere ser doctor, tiene que ir a la universidad y estudiar muchísimo, o científico, o astronauta, o si quiere ser un atleta, tiene que vivir una vida muy estricta. Pero para el conocimiento de la palabra, lo único que tenemos que hacer es entregarnos al Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Y está para todo, desde la persona, desde el niño más pequeño, puede entender los conceptos de salvación y de la historia de redención que se encuentran en la palabra de Dios, porque es para todos. Las cosas que están escritas para nuestra enseñanza, para que contemplemos al Señor Jesús, porque a la medida en que nosotros contemplamos al Señor, en esa medida somos transformados. Y la palabra de Dios cambia nuestro entendimiento, transforma nuestra manera de pensar y el fruto del Espíritu empieza a darse en nuestras vidas. Veamos en el libro de Mateo capítulo 11, versículos 27 y 28. Dice así: todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoció ninguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una vez más, el Señor Jesús está diciendo aquí, si usted me ha visto a mí, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo tengo de estar con ustedes y aún me dices que te muestre el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que debemos de contemplar al Padre, debemos de contemplar a Jesús, debemos de contemplar al Espíritu Santo, todo como está revelado en sus santas escrituras. Porque veamos a ver este versículo que ha cambiado la vida de tanta gente, Juan 3:16, y probablemente usted ni siquiera tenga que buscarlo,
para decirlo porque es probable que se lo sepa de memoria. Es en esencia el Evangelio. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está su salvación completamente cubierta, completamente pagada. Es Dios quien lo ha buscado a usted y usted no a Dios. Es Él el que pagó el precio de antemano para su redención y para mi redención. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el requisito, creer en el Hijo de Dios. Y al creer en Él, somos sometidos a su voluntad y nuestra vida empieza a cambiar, empieza a dar testimonio de aquel al que servimos. En el mismo libro de San Juan, el capítulo 7, los versículos 45 al 48 dice: Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios, así que todo aquel que oyó del Padre aprendió y viene a mí. No que algunos hayan visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Quiere decir que en el momento en que usted empieza a creer en Jesús, como le decía anteriormente, tiene vida eterna. ¡Qué hermoso! Vivimos en un planeta que es increíblemente maravilloso, pero lamentablemente ha sido poluido por el pecado y está destinado a un final hasta un tiempo en que Dios ya vuelva a restaurar y a redimir y todo lo que Él ha creado aquí en este planeta. Pero tenemos la esperanza de la vida eterna, esa vida que Dios nos ofrece en un lugar donde no habrá más llanto ni dolor y donde todo será armonía y felicidad, y es un lugar que Dios ha preparado para usted y para mí. Quiera Dios que logremos tener la fe para aceptar ese sacrificio que el Señor nos ha dado. Juan 1, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice así: En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Conocían los judíos en el tiempo del Señor la palabra? Sí la conocían muy bien. Sin embargo, dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Es muy importante. Yo sé que todos estamos ocupados, todos tenemos sus estudios o el asunto, las mujeres tal vez que están en la casa, amas de casa, que limpiar, cocinar, lavar, planchar, ayudar a nuestros hijos. Todo eso es muy importante. Cuidar de nuestros maridos, ser excelente en nuestros trabajos. Todas esas cosas son muy importantes. Pero no sea que por hacer lo importante dejemos lo indispensable, que es esto que tiene que ver con la vida eterna. Porque es algo que así como necesitamos comer todos los días necesitamos contemplar al Señor. Todos los días necesitamos ser transformados por su Espíritu y necesitamos ser alimentados por esta palabra que es vida. Es un pan de vida, el Señor dice aquí, yo soy el pan de vida. Y Él es la palabra. Así que cuando estudiamos la palabra estamos creciendo y contemplando a nuestro Señor Jesús. Debemos de contemplarlo, contemplar todas las escenas, especialmente esas últimas escenas de la vida del Señor, donde Él está ahí en Getsemaní con esa copa que tiene su pecado, su corrupción, todo lo que usted ha hecho que le ha apartado de Dios,
el mal que ha hecho estaba en esa copa que el Señor iba a tomar, que le dijo, Padre, que sea tu voluntad, si puedes, quita esta copa de mí. Pero él pensó en usted y usted dijo, sí, se necesita pagar este precio para la salvación suya y mía. Contemplémoslo, donde él tomó su lugar, el lugar que le tocaba a usted y el lugar que me tocaba a mí, ahí en la cruz del Calvario, donde sufrió esa humillación tremenda, donde fue azotado, donde fue humillado al máximo, donde lo escupieron, donde lo ofendieron. Y él no abrió su boca para ofender, porque en ese momento en su vida estaba usted en su mente y estaba yo. Contemplémoslo, contemplémoslo sirviendo a la humanidad, contemplémoslo queriendo transformarnos, ofreciéndonos esta vida eterna, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero si no contemplamos, si vivimos indiferentes, si caminamos en este mundo en una forma casual y no nos damos cuenta que hay una lucha espiritual diaria todos los días de nuestra vida, hasta que respiremos el último sollozo de aire o hasta que lata nuestro último latido de nuestro corazón, vamos a tener esta lucha. Pero debemos de escoger ahora que es tiempo, ahora que usted y yo todavía tenemos la oportunidad de hacerlo. El Señor es misericordioso y Él nos extiende el favor y nos da su Espíritu Santo para poder entender y cambiar. Y también una vez que nuestras vidas están siendo transformadas, decirles a otros también que existe esperanza. Hay muchísima gente que está en la oscuridad, pero Dios no quiere que estemos en la oscuridad. Cuando estábamos viendo ahí en Apocalipsis, el capítulo 13, vimos estos dos poderes, este tiempo del fin, donde el futuro de cada ser humano está siendo sellado por la eternidad. Es su futuro y es mi futuro el que está en juego. Es nuestra vida y lo que hayamos decidido hacer. Dios ha dado todas las cosas necesarias para que nosotros podamos ser salvos, pero requiere también nuestra decisión de quererlo y nuestra decisión de aceptarlo. Apocalipsis 15. Vamos a ver los versículos 2 y 3. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su señal y el número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son magnificados. Y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo y del testimonio fue abierto en el cielo. La decisión es nuestra. El Señor, vea qué cuadro más hermoso. ¿No le gustaría estar ahí en ese día maravilloso? En el mar de vidrio, donde podamos completamente y sin ningún obstáculo servir a nuestro Dios y vivir eternamente con esa paz y ese gozo que Él nos ofrece. Ciertamente vale la pena. Ciertamente lo que Dios nos ofrece es bueno. Ciertamente su poder está ahí para ayudarnos. El versículo 12 del capítulo 14 dice, He aquí está la paciencia de los santos.
Aquí están todos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El carácter de Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Solamente el Espíritu Santo, morando en nosotros, puede hacer esto una realidad. Pero Dios hizo esa realidad para Daniel, que sobrevivió diferentes imperios, que aún fue tirado al foso de los leones. Pero Daniel sabía en quién creía. Él mantuvo firme su esperanza en Dios y 3 veces al día se postraba a adorar, sabiendo que necesitaba esa fuerza que viene solamente de Dios. Y Dios nunca abandonó a Daniel. Asimismo, también Dios nunca nos abandona. Su promesa es estar con nosotros siempre, todos los días hasta el fin. Pero contemplemos a nuestro Dios, contemplémoslo día a día, contemplémoslo momento a momento en todas las acciones que hagamos en el día. Contemplemos al Señor y permitamos que Él nos transforme a su imagen y semejanza para que un día podamos estar en esa multitud victoriosa que vio Juan, que cantaban el himno del Cordero. Que Dios le bendiga.